Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Segundo Sefer de Crónicas, capítulo 27. Este capítulo 27 tiene solamente, si no me equivoco, son 9 o 10 versos. Y habla de manera resumida de un personaje que pareciera que por una u otra razón el escritor no quiere dar más detalles o muchos detalles de su reinado. Solo lo resume en los años que tenía cuando comenzó a reinar y los años que reinó. Pero nosotros que nos gusta estudiar la escritura para aprender, para mejorar, para ver qué conexión tiene este evento histórico con la vida no solamente del pueblo de Israel, sino con nosotros. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos puede ayudar? ¿Qué matiz hay de todas las enseñanzas que el Mesías Yeshua nos ha enseñado a nosotros, de lo cual somos sus discípulos, sus seguidores, y que en esta época vemos que muchos hicieron cosas correctas, dignas de imitar, y otros dignas de alejarnos de ella? Y una de ellas, de la cual creo que dentro de lo que conocemos un poco de, de las enseñanzas en el judaísmo y también ahora mucho en lo que somos creyentes en el Mesías Yeshua, ¿verdad? Que vemos un poco el contexto de no solamente de lo que es pecado, de lo que es obediencia, sino consecuencias. Porque eso es lo que estamos también estudiando aquí. ¿Qué hizo X persona y cómo el Todopoderoso lo disciplinó? ¿Qué consecuencias trajo? No en todo el tiempo fueron las mismas, pero sabemos que lo que sí es que no fueron buenas. Y muchas personas a veces tenemos eso por desconocimiento, por ignorancia, que somos ligeros en hablar. Y la Escritura nos enseña que seamos tardos para hablar. ¿Y qué significa eso? Que discernamos primero lo que estamos pensando, lo pasemos por el filtro del proceso de lo que es la ética, la moralidad, la justicia, la misericordia, la longanimidad, el perdón. Y después que lo pasemos por todo ese filtro, lo que salga de ahí, pues entonces es lo que nosotros vamos a expresar. Pero el acusar a alguien a la ligera, meterse en campos que desconocemos, llevar a una agenda de manera indirecta sobre alguien y que es lo que nosotros comenzamos, ¿verdad?, a ir aprendiendo. Comenzamos a aprender y comenzamos entonces a ser un poquito más cauteloso en nuestro comportamiento y en nuestra manera de tratar al prójimo. Y es ese tema de lo que es Lashon Hara. Lashon Hara, lo que es la lengua maligna. Y muchos podrán decir, oh, sí, la lengua maligna
eso es de los impíos, eso es de los malvados, sí, pero hay muchos que estamos siendo de una u otra manera influenciados por eso, disfrazado de un mensaje. Estamos hablando mal, influenciando a otros a que también piensen igual y hablen mal de cosas que desconocemos, de cosas que no nos incumbe de manera directa y sin pruebas. Sin pruebas. Obviamente el desconocimiento te lleva, o bueno, el desconocimiento es la definición tan clara de que no tienes prueba ni argumento para causar cierto juicio o cierta acusación sobre alguien. Porque si nosotros nos llevamos a dejarnos llevar por lo que nosotros creemos, opinamos, pensamos, lo que vimos, lo que escuchamos, pues no es realmente un juicio justo. Por eso hay algo dentro de lo que nos enseña el Todopoderoso y que le enseñó al pueblo de Israel y que el Mesías también lo reveló, y es la justicia seguirás. Seguirás la justicia. Porque yo no puedo decir, yo que tal vez soy el más ignorante o no sé, ¿verdad? Cómo me puedan describir. Pero dentro de mi poco conocimiento, yo digo, si en algún momento yo caigo en algo parecido, me gustaría, como ha sucedido, ¿verdad? Ha sucedido que de momento yo estoy hablando con un hermano en la fe y me dice, oye, mira, eh, vi esto y creo que dijiste esto y al rato dijiste esto y pareciera que una cosa no concuerda con la otra. Y yo digo, lo voy a escuchar otra vez. Y cuando lo escucho, pues en ocasiones sí tienes razón y tengo que reconocerlo y en ocasiones digo, no, mira, lo que sucede es que en esta ocasión esta es el, el contexto del por qué dije esto. Pero el punto es nosotros tener ese espíritu de humildad para reconocerlo. Y tenemos que tratar de ser lo más coherente posible. Porque yo no puedo decir, yo no puedo decir que los medios de comunicación que tenemos delante de nosotros, los tradicionales, los que fuesen, y que los gobiernos que tenemos hoy, políticos, influenciadores, que todos están cortados por la misma tijera, que no les creo a ninguno, que realmente son todos unos buscadores de sus propios beneficios y agenda, y que todo lo que van a decir lo van a decir para tapar y quedar bien. Y luego yo apoyarme en uno de esos mismos medios de comunicación para afirmar una noticia o para argumentar una opinión mía sobre algo que ha sucedido y acusar a alguien de manera abierta, sin prueba, sin conocimiento, sin nada.
Por eso nosotros tenemos que estar lo más neutral posible. Nosotros conocemos que hay muchas personas que han sido, según lo que se ha, ¿verdad? Expresado en muchos medios, de los cuales no puedo confirmar ni negar. Pero se ha comentado y se ha dicho que hay muchas personas que han sido perseguidas totalmente por un sistema dentro de los de ellos mismos, pero contrario, para hacer lo que da el mal, para desaparecerlo, para eh, sacarlo de carrera. Y en otras ocasiones es que esas mismas personas, por sus acciones que han sido totalmente, no sé, evidenciadas, pues también han causado su propia ruina. Y como nosotros desde acá solamente somos espectadores y no sabemos realmente la agenda que se mueve dentro de esos lugares, por lo menos yo, y creo yo, en mi humilde opinión, creo que el 99 o 98% de las personas que son normales como yo, que no tienen ninguna clase de influencia, ni participan, ni conocen el mundo de lo que es la agenda global, política, realmente, no lo que te mencionan en los medios de comunicación ni en una revista, no, lo que realmente ellos son, ni realmente cuál es su agenda, ni el por qué, lo que le llaman los top secret, secretos de alto nivel. Como eso uno lo desconoce, pues lo más sabio que puede hacer un siervo del Todopoderoso es mantenerse neutral. Es mi opinión, es lo que yo transmito y es lo que me gustaría que nosotros analizáramos sobre ese tema. Porque es fácil yo ponerme a crear una agenda de desinformación por la desinformación que estoy recibiendo, de deslegitimación, de acusación a alguien, sea el porque a mí me parece, sea porque hay algo que no me gusta de X o Y persona, y que luego de cierto tiempo, esos mismos medios de desinformación tengan que reconocer que en X o en Y cosa su información no fue verídica, sino que solamente fue un chisme de pasillo que le llegó a ellos y ellos aprovecharon eso para sacar dinero. Y entonces uno, que eso es el mundo de ellos, puede ser que sea verdad, puede ser que no sea verdad, y ellos les da lo mismo. O sea, les da lo mismo el dañarle el nombre a alguien y sacar mucha publicidad y mucho dinero y que luego se demuestre que sea mentira. O sea, ellos no van a tener, es mi opinión, es mi experiencia, no van a tener ni el más mínimo sentimiento ni remordimiento de decir, oye, voy a sacar, aunque sea, una nota y voy a poner un espacio, aunque sea de 2 minutos, para disculparnos por haber hablado algo incorrectamente. Por eso ellos se cuidan mucho y ellos cuando dan esas noticias, automáticamente dice, ¿qué dicen? Aparentemente es el sospechoso, es el que está acusado, es el primer o el sospechoso principal, pero nunca dan una afirmación, aunque todo lo que digan alrededor, eso sea una acusación totalmente indirecta, de la cual el que lo está escuchando automáticamente dice, ajá, ve que este hombre sí que era un malvado, o esta mujer era una malvada. Y nosotros, los creyentes, tenemos que cuidarnos de eso, tenemos que cuidarnos de ese lashon hara. Porque
ellos darán cuenta al Todopoderoso, a los de afuera, pero nosotros también, en algún momento. Y el que analiza y ve, dice, pero ¿qué está pasando aquí? Y uno se da cuenta porque todos los países es una realidad. Todos los países, los líderes que en la mayoría, en el 98 o 99% de los países que gobiernan cada uno de sus territorios, son países laicos. Países que solamente buscan la manera de respetar ciertas cosas religiosas por conveniencia, pero cuyo comportamiento, ideología es avanzar conforme a su agenda. Y en pocas palabras, no hay ese temor al Todopoderoso como está escrito, sino es una tradición. Es una realidad. Entonces, llegar al punto en donde uno sepa que en el país de uno hay mucha tela que cortar y ponerse a ver la paja del vecino y aprovechar cualquier cosa para difamar, acusar y manchar la integridad o la imagen de esa persona, sea cierto o no sea cierto. El punto es que lo estamos haciendo sin conocimiento, sin evidencia, sin ninguna clase de conocimiento sobre la vida exterior de los países, solo basado en una influencia, sea ideológica o desde el punto de vista personal. Y por eso yo me limito a seguir el consejo que nos dio Shaul. Oren por todas las autoridades superiores. Nunca vimos ni a ninguno de los apóstoles ni a ninguno de sus seguidores rebelarse contra el imperio romano. Nunca los vimos diciendo, este hombre, y eso que lo estaban persiguiendo. Y eso inclusive Shaul, viendo que el sumo sacerdote lo estaba buscando para eliminarlo, que lo siguió, que lo apresó, cuando estaba delante de él, dijo, disculpa, no sabía que eras el sumo sacerdote. Escrito está, no maldecirás al príncipe de tu pueblo, al que está en eminencia. Y digo esto porque lo que estamos estudiando, lo que vamos a estar estudiando es bien resumido de algo que habla de un hombre. Y como nosotros desconocemos, pues solamente ¿qué tenemos que hacer? Seguir la justicia. No es buscarle el cantito de rabo que tiene para señalarle cualquier falta y hacer lo que da el mal. No es decir, ay, mira todo lo que hace mal. Eso es lo que voy a resaltar. Todo lo que hace mal. Bueno, si está haciendo tantas cosas malas, pues ora al Todopoderoso para que se arrepienta. Porque la misma puerta que se abre para que entre usted por los méritos del Mesías Yeshua, es por la misma puerta que él va a entrar si se arrepiente, o ella va a entrar si se arrepiente. Porque la salvación no está en creer como usted cree, está en el Mesías Yeshua. Así que es interesante este personaje que vamos a estar leyendo, aunque son solamente 9 versos. ¿Por qué? Vamos a comenzar a leer y vamos a leer en español para ir avanzando un poco. Y luego cuando estemos leyendo el capítulo lo leemos en hebreo como estamos acostumbrados. Voy a leer esto, dice.
En el año, y voy a leer Isaías capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo a Joabhai sentado en un trono alto y sublime, y el ruedo de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus piernas, y con 2 volaban. Y uno proclamaba al otro: Santo, 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 Yehová Sebaot, o de los ejércitos. Su presencia llena toda la tierra. Vamos a darle un poquito de contexto a esto. ¿Por qué estoy leyendo Isaías capítulo 6? Porque esto sucedió en el comienzo del reinado de Jotán, hijo de Usías, que es el personaje que vamos a estar hablando. En ese año en el que murió su papá, que obviamente fue cuando él subió como sucesor, Isaías tiene esta visión. Entonces grité. Dice, las jambas de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba y el templo se llenó de humo. Entonces grité, pobre de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, mis propios ojos han visto al rey Jehová de los ejércitos. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con una brasa encendida que había tomado del altar con unas tenazas. Tocó él mis labios y declaró, ahora que esto ha tocado tus labios, tu culpa se irá y tu pecado será purificado. Isaías está teniendo esta visión en medio de un caos, se puede decir, un mini caos, en donde este rey Usías acaba de fallecer. Pero este rey Usías no terminó bien, aunque empezó bien. Por lo menos eso es lo que vemos en los relatados, que casi al final de su reinado, ¿qué hace él? Le da con creerse el Cohen Hagadol, a pesar de que esa no es su posición, ese no es su llamado, y eso es lo que yo he estado tratando de transmitir, inclusive en esta introducción. Si tu llamado es predicar el Evangelio, predicar de la palabra del Todopoderoso, porque predicar del Evangelio, eso es otro concepto que nosotros tenemos que, ¿cómo se podría decir? Resetearnos para que podamos entender quiénes somos, nuestra identidad. El Evangelio no empieza en Mateo, el Evangelio es toda la Escritura. Ese Evangelio de las buenas nuevas que se le anunció a todos ellos, pero por lo cual no le aprovecharon, no fue aprovechado por ellos, porque iban tras las obras y no confiando en la promesa. Eso es lo que está relatado y revelado en las cartas, y más específicamente en la carta a los romanos. Pues eso es que predicamos el Evangelio, que está desde Génesis, diciendo claramente que saldrá una simiente que aplastará la cabeza de la serpiente. Pues ese Evangelio, si usted fue llamado a eso, a demostrar por medio de la Escritura que ese Mesías es Yeshua, y que ese Yeshua vino, cumplió todo con todos esos requisitos, dio su vida, fue ese Goel que redimió nuestras almas, el Padre por medio de él, y que nosotros ahora tenemos acceso, reconciliación con el Todopoderoso por medio del Mesías Yeshua, por sus méritos. Pues si usted fue llamado a eso, pues dedíquese a eso. A veces yo hablo de un tema y otro sobre lo que son los desahogos, pero si usted analiza, son temas sociales que nos ayudan
a mí personalmente y que creo que puede ayudar a otras personas a reflexionar y a fortalecernos en medio de las pruebas y las circunstancias que podamos estar pasando en medio de este peregrinar. Y como siempre le he dicho, jamás espero que el Todopoderoso me ayude a nunca caer en eso. En que de manera inconsciente, porque yo estoy seguro que no nos damos cuenta, si nos diéramos cuenta, nos pusiéramos a reflexionar y lo más seguro rectificaríamos y buscaríamos la manera de evitar esas cosas. Porque no es que a veces uno se siente influenciado a hablar de esos temas, sí, hay momentos en los cuales uno dice, basado en todos los bombardeos que hay, y uno dice, oye, como que la audiencia está sumamente enfocada en este tema por la importancia que tiene. Voy a dar mi opinión. Pero tiene que ser debería ser lo más neutral posible. Entonces, vemos que en medio de todas esas circunstancias tenemos que ser sabios. Y aquí vemos cómo, terminando el capítulo 26, dice que todo lo relatado de este rey, Uzía, está escrito por Ishaya, hijo de Amos, que es el profeta Isaías. Y Isaías tiene esta visión, y me acuerdo, ¿verdad? También de manera personal, me acuerdo que en la congregación en la cual yo, se podría decir que empecé, había un líder, un pastor, que cada vez que empezaba su sermón, su predicación, empezaba, obviamente como casi todo, con una oración. Y en esa oración siempre, pero eso era siempre, sin fallar, todas las predicaciones que él hacía, en todas las oraciones que él comenzaba, siempre decía esto: pasa carbón encendido en mis labios, como hiciste con Isaías, y quita la culpa de mis labios, y que seas tú dirigiendo el mensaje. Y dice que cuando su pecado fue purificado, dice, entonces escuché la voz de Yahweh que decía, ¿a quién enviaré? Por eso también se le identifica, o muchos, ¿verdad? Aunque es el capítulo 6, muchos dicen que este es el llamado que se le hizo a Isaías. O sea, que a Isaías se le hizo un llamado para comenzar su ministerio, para enviarlo como profeta. Dicen que fue en esta ocasión. Dice, ¿quién irá por nosotros? Y respondí, he aquí, envíame a mí. Y dijo, ve, y dile a ese pueblo, oigan bien, pero no entiendan, y miren bien, pero no comprendan. Haz insensible la mente de este pueblo, ensordece sus oídos y ciega sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su mente y se arrepientan y se salven. Yo pregunté, ¿hasta cuándo, oh Yahweh? Y él respondió, hasta que los pueblos queden desolados, sin habitantes, y las casas sin gente, y el suelo quede devastado y desolado. Porque Yahweh desterrará a la población y los sitios abandonados sean muchos en medio del país. Pero aunque quede en ella una 10ª parte, se arrepentirá, será consumida como la encina o el roble, o los que le queda el tocón después de ser derribados. Su tocón será una simiente santa. Aquí está hablando obviamente de que siempre va a haber un remanente en medio del juicio, en medio de la amonestación, en medio de la disciplina. Esto sucedió en el comienzo del reinado de Jotam, del cual vamos a hablar ahora. Dice el capítulo 1.
Ben Esrim, Behamesh Shana Yotam, Bemalhu, Beyesh Ezre Shana, Malech Be Jerusalén, Besham Imo, Jerusha Bat Sadok. Hijo de 25 años era Yotam cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre, Jerusha, hija de Sadoc. Obviamente, hija de Sadoc, se da esa deducción, ¿verdad? Que era entonces hija de un Cohen, de un levita, de un sacerdote de la descendencia de Aarón, por medio del linaje de Sadoc. Y reinó 16 años. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Hizo lo bueno? ¿Hizo lo malo? Veyaaz hayashar be'enai yevehei kekol asher azah Uzziah avi rak lo ba al hayahel yevehei ve'ad ha'am me yishheitem. E hizo lo recto ante los ojos de Yevehei, tal como lo había hecho Uzziah, su padre, solo que no entró en el Mishkan de Yevehei, pero aún el pueblo se corrompía. O sea, que el escritor está resumiendo y diciendo, el rey hizo lo correcto, hizo tal como hacías. Todo lo bueno que hizo Uzías, este rey lo hizo. Y lo que no hizo Uzías bien, él lo evitó. Dijo, oye, mi padre quedó leproso por haber blasfemado, hablar mal de los Cohen, querer ser mejor que ellos, ocupar una posición de la cual no fue llamado. O sea que si fuiste llamado a evangelizar, no fuiste llamado a hablar mal ni de tus vecinos, ni de tu familia, ni de el país donde tú vives, ni de... No, usted procure, esto es mi opinión, lo que yo trato de hacer, procurar de dar un mensaje de reflexión. De que, como en este caso, ¿verdad? De que hablé de los jóvenes. ¿Qué cosas nosotros estamos viendo en los jóvenes que no quieren seguir sirviendo al Todopoderoso? ¿En qué considero yo que hemos estado fallando? Y ¿qué entonces deberíamos de nosotros hacer una vez identificar qué estábamos o qué hicimos o qué hicieron mal con nosotros? Pues nosotros procurar mejorar para no seguir en la misma línea del error. En lo que hicimos o hicieron bueno, imitarlo, que eso es una de las cosas que a veces nosotros por falta de madurez comenzamos a hacer. Ya yo no soy cristiano, que es una realidad. Nosotros somos creyentes en el Mesías Yeshua. El cristiano, es que decir cristiano es decir seguidor de Cristo. Entonces, pero a la misma vez, uno que tiene un poco de conocimiento de lo que son varios de los fundamentos del cristianismo, pues uno no se identifica con esos fundamentos porque no le encuentra base bíblica. Pero entonces, cuando uno empieza a reflexionar, uno dice, a veces somos ignorantes porque hay cosas que esos grupos hacen que sí son bíblicas. Hay otras que no, pero hay otras que sí. Entonces nosotros por ignorancia, ¿qué hacíamos? Dejamos todo, lo bueno y lo malo,
Y de momento nos encontramos en que tenemos que tratar de aprender. Entonces no voy a hacer X cosa, entre comillas, ¿verdad? Decimos, no voy a hacer X cosa porque eso es de fulano, eso es de lo que hacen los fulanos y yo no quiero que me comparen con ellos, ¿no? Es que si es bíblico, es correcto, como a veces a mí me preguntan, ay, tú eres adventista. No, porque es que lo que yo sigo es bíblico. Y si los adventistas lo hacen, pues qué bueno que lo hacen. Pero no es porque yo voy a decir ahora, ay, como yo no soy adventista, yo no voy a guardar el Shabbat, no voy a guardar el sábado para que no me digan que soy adventista porque yo no quiero que me digan que soy adventista. Y eso es lo que a veces pasa en nuestra ignorancia. Ay, yo no voy a hacer esto para que no me digan que soy evangélico, para que no digan que soy cristiano. Porque si hago esto, aunque es bíblico, aunque es correcto, aunque es digno de imitar, pues no lo voy a hacer porque es que después dicen que soy cristiano. Y, y yo creo que conforme uno va madurando, uno se da cuenta de que nosotros somos servidores del Todopoderoso. Nosotros no podemos caer en esa ignorancia que cayeron muchos en un pasado, gente sumamente intelectual. ¿Qué fue lo que lamentablemente sucedió de manera de resumen? Llegó un momento dado en donde aparentemente eso es lo que yo he buscado como información, que los cristianos dijeron, ay, no queremos ser más que nos comparen con con los judíos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para nosotros tener nuestra propia identidad, pues aunque contradiga la Biblia, vamos a crear una. Y en ese consenso, que se le conoce el Concilio de Nicea, aunque ya habían habido algunos anteriores y también posteriores, también se formaron otros, pues vamos a llegar a que el domingo va a ser el día oficial. ¿Para qué? Para no compararnos con ellos. Entonces nos vamos a apoyar en qué, en que ese fue el día de la resurrección. Pues ahora nosotros nos identificamos con el día de la resurrección y no con el mandamiento que se nos dio desde el principio, que fue 6 días trabajarás y el séptimo cesarás. Para que sea una señal entre ustedes que son mi pueblo y yo que soy su Elohim. Santificarás y guardarás este día. No el que tú quieras, no el que a ti te parezca, no el que conforme al consenso hicieron. Y luego, ¿qué pasó? Vino otro movimiento que se le conoce como los de los musulmanes. Y dijeron, no, nosotros no queremos compararnos ni queremos imitar a ninguno, ni a los judíos porque no somos judíos, ni a los cristianos porque no somos seguidores de Cristo. Somos ahora seguidores de esta nueva revelación profética que nos ha revelado el profeta mayor, según ellos, Muhammad. Pues entonces nosotros vamos a tener nuestro propio día de santo también. Obviamente, tenemos que tener una identidad. Y esa santidad en que no puede ser viernes porque el del viernes es para viernes para sábado es para los judíos. No puede ser el domingo porque es el de los cristianos. Vamos a hacerlo jueves. Entonces su día consagrado es jueves. Y así sucedido en todo muchos de los movimientos. La vestimenta de muchos de los hasídicos que hoy en día siguen teniendo, como decir, ese uniforme, fue basado en eso, en ese pensamiento en que no podemos vestirnos con ropas así llamativas de diferentes colores para no imitar a los gentiles, para que no nos comparen con ellos, con estos cristianos gentiles. Y así podemos tener una lista muy larga sobre eso. Pero cuando tú dices, oye, esto es correcto, esto es digno de imitar, es bíblico. Entonces, ¿por qué? Porque ahora entonces también quedamos en la otra contraparte. ¿Cuál es la otra contraparte? En la de que los cristianos, ¿qué dicen? No, no. Si te pones tzitzit,
no es que es un mandamiento de la Escritura, no, es que te crees ser un judaizante. Si guardas Shabbat, no es que es un mandamiento de la Escritura, no, es que te crees judaizante. Porque tienen ya ese concepto entre quién tiene poder, quién es el que tiene el dominio, quién es el que tiene la autoridad. Y si tú quieres tener la autoridad, que creen ellos que la tienen, pues tienes que vivir al estilo de nosotros y dejar de hacer aquello, aunque eso no sea pecado. O sea, porque el que tú guardes Shabbat no es pecado. Entonces, si no es pecado, es un mandamiento de la Escritura, pero supongamos que tú dices que no es un mandamiento. Pues entonces tú dices, ay, no, no es pecado. La Escritura nunca dice que es pecado tampoco. Al contrario, dice que es una bendición. Pero entonces, lo que ellos consideran que no deben de hacer, pues los llevan a un punto para ellos restringir el dominio de sus feligreses, de que es que si lo haces es pecado. O sea, la Escritura nunca dice que tú, y también los judaizantes hacen lo mismo. Los mesiánicos han caído también en ese nivel. Prender las velas empezando el Shabbat y hacer una cena, y eso no es un mandamiento, eso es una tradición. Pero muchos de los mesiánicos y raíces hebreas, si tú dices que tú no haces eso, pues te dicen que tú estás pecando. Cuando la Escritura nunca dice que eso, el no hacerlo es pecado. Y por eso digo que falta un poco de madurez dentro del pueblo. Yo sé que en el comienzo uno se llega a fanatizar con ciertas ideas y las toma como por ciertas, y el que no lo hace así está mal. En fin, aquí dice que a pesar de que el rey Yotán hizo lo que era correcto, hizo lo que tenía que hacer, no imitó lo malo de su padre, imitó lo bueno de su padre. Pues, aunque sucedió esto, el pueblo se seguía corrompiendo. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a este punto, al punto de qué? De lo que comencé en la introducción. A guardarnos de caer en lo que es la Shonara. Porque que venga un medio de desinformación a decirnos algo totalmente resumido, según la información que le llegó a ellos, que ellos compraron de un periodista, de una fuente confidencial, X, lo que fuese, de una agenda que haya detrás, y que nosotros, basado en ese resumen, pues comencemos a divagar, a especular. Y yo lo digo de primera mano, yo creo que lo he dicho en una que otra ocasión. Yo viví en un lugar en donde sucedían cosas, por poner un ejemplo X, para que vean cómo es un testimonio de primera mano. Estas cosas, ¿verdad? Son cosas que yo no me gusta hablarlas, ¿verdad? Pero las voy a hablar como un ejemplo. Creo que puede ser ayudar a alguien a entender el mensaje que quiero transmitir. Cuando yo digo que los medios de desinformación son de desinformación, no necesariamente es porque lo escuché en Google, no porque lo escuché de una persona prominente, no es porque aquellos que están dedicándose a la conspiración han sacado 50,000 informaciones que evidencian eso, no, yo también lo viví en carne propia. Y yo viví en un lugar en donde se metía el sistema policíaco, y de momento era un lugar en donde la policía se metía a buscar a los que hacían cosas. El que entiende, entiende. El punto es que para ellos promocionarse, para ellos hacer alarde de que realmente están haciendo algo, pues iba, y olvídese, eso era como si fuesen a invadir otro país.
helicópteros, perros, de toda clase, eh, habido y por haber. Llegaban al lugar, allí estaban 2, 3 horas, arrestaban a 2 personas y esas 2 personas eran los usuarios, o sea, los usuarios, los que saben, entienden, los usuarios, que estaban en la esquina, sin camisa, descalzo, pidiendo dinero. Arrestaban a 2, a 3. Se metían tal vez dentro de un lugar, un apartamento, casa, y encontraban una que otra cosita. Y allí ellos promocionaban. ¿Y qué es lo que salía en primera plana? En el boletín de primero, ¿qué es lo que salía? Desarticulan a la banda o a la organización, tal. Hemos ocupado esto y lo otro, yo no sé cuántos arrestos, aquello y lo otro, y vendían esa noticia como lo más grande. O sea, esa gente, olvídate, están haciendo un trabajo esencial. Eso pasaba a las 8 de la mañana. A las 4 de la tarde, esos mismos 2 usuarios ya estaban por allí caminando como si nada. Pero el que desconoce y el que solamente se deja llevar por los medios de comunicación, se creía en ese cuento de que, ese lugar ya ahí no queda ni un solo persona de esa organización malvada. También lo viví de manera personal cuando a mi abuelo, que falleció, que se quedaba en la casa cuidando a mi abuela y estuvo aproximadamente como 4 o 5 años. Una persona como mi abuelo, que toda la vida trabajó, que no sabía escribir bien, que todo teníamos que hacérselo, que para hacer algún documento, cualquier cosa, pedía ayuda porque él no sabía hacer absolutamente, o sea, no tenía esa capacidad como para hacerlo de manera intelectual y voluntaria, nada. Y que no sabía, que no tenía ya ni el carro que tenía, lo había vendido. O sea, que lo de él era cuidar a mi abuela, salir a la esquina de allí mismo donde vivía a comprar comida y a regresar para su casa. Y de momento nosotros vemos una noticia, se meten a ese lugar, supuestamente a buscar personas que estaban dentro de supuestamente una organización creo que era de robar identidad, algo así. Y lo acusan de que él era uno de esos personajes claves que hacían esas cosas y que las hacían en un pueblo que queda como a 2 horas de donde él vive o 3 horas en vehículo, que yo creo que nunca en su vida él había pasado por ese lugar. Y yo lo veo y yo digo, ¿cómo puede ser? Ese es mi abuelo. El punto fue que eso pasó a las 8 de la mañana y como a las 4 o 5 de la tarde ya él estaba en su casa. Quedaron aparentemente en que lo iban a llamar para citarlo para una, creo que era una vista o algo así. Nunca sucedió. Nunca más lo citaron, nunca más le dijeron algo, nunca fueron a decirle, mira, estás en desacato, tenías una... Nunca, eso pasaron como 8 años más o 10 años, que fue que después terminó él, ¿verdad? Que falleció. Y nunca más fueron ni tan siquiera a decirle, disculpe, señor, nos hemos equivocado, lo confundimos. Y los noticiarios que lo pusieron en primera plana y todo, y nunca dijeron, oye, mira, esta gente, ¿no? Para ellos y para el que desconoce, piensan que ellos desarticularon. Entonces, por eso yo digo que es importante uno mejor quedarse quieto, no decir nada.
Si tú desconoces de las cosas, no digas nada, porque yo le enseño todas esas noticias que sucedieron en el tiempo en el cual yo vivía en ese lugar, lo que sucedió con mi abuelo, y se las presento a cualquier persona de otro país y cree que son verdad. Y las afirma como si fuesen verdad. Y ven a esas personas y dicen, mira, este es un hombre delictivo, este es un hombre que pertenecía a una organización criminal. ¿Por qué? Porque solamente se está dejando llevar por algo que está viendo, sin seguir la justicia, sin seguir la bondad, sin seguir el discernimiento, sin seguir la honestidad. Y por eso cuando se le dice al pueblo de Israel, cuando ustedes vayan a buscar un asunto, indaguen primero, sigan la justicia. No es vayan y rebusquen lo malo, ver por dónde se pueden arreguindar para acusarlo. No, no es. La justicia, la verdad, está ahí delante de ustedes. Ustedes síganla, aunque ella los va a llevar a tomar el juicio correcto. Por eso, cuando uno ve esto, ¿qué uno tiene que hacer? Pues mira, ir a Segunda de Reyes, capítulo 15, donde te da, aunque sea un detallito, para que no estés diciendo, oye, eso que el pueblo se estaba corrompiendo, ¿qué era? Ah, eso era que se estaban matando unos a otros. No, eso era que buscaron y se pusieron. No, no, no. No te pongas a especular. Habla solo lo que sabes. ¿Se estaban corrompiendo? ¿De qué manera se estaban corrompiendo? Si no sabes, mira, se estaban corrompiendo. Eso es lo que dice ahí. Estaban pecando contra el Todopoderoso. ¿Qué manera estaban haciendo? No sé. Segunda de Reyes, capítulo 15, verso 32 en adelante, nos da información sobre qué era ese acto de corromperse. En el segundo año, dice, capítulo 15, verso 32 de Segunda de Reyes. En el segundo año de Peca, hijo de Remalía, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que es el personaje que estamos hablando. Él hizo lo que le agradaba a Joab, tal como lo había hecho su padre Usías. Sin embargo, no se quitaron los lugares altos. Ya estamos hablando, ya estamos viendo qué clase de pecado, que aquí lo describe como corromperse, estaba haciendo el pueblo. No quisieron, sabemos que siempre hubo parte del pueblo que sí lo hacía, pero está hablando de un grupo de parte del pueblo que se siguieron obstinando en seguir con los lugares altos. Y el pueblo continuó sacrificando y ofrendando en los lugares altos. Ya sabemos qué clase de actos delictivos bíblicamente estaban haciendo estas personas. Seguían sacrificando a los ídolos en los lugares altos. No dice más nada. Sigue diciendo, fue él, hablando del rey, Jotam, que dice, edificó la puerta superior de la casa de Jebehei, y los demás sucesos del reinado y todos los hechos están registrados en los anales de los reyes. ¿Qué es lo que sigue diciendo aquí? Dice, Hu bana et sha'ar beit Jebehei ha'aliam u behomat ha'ofel benu larab. Él edificó la puerta de la casa de Jebehei, la superior, y sobre el muro de Ofel edificó muchas cosas, o cosas numerosas. Veharim banu bahar Yehuda u baharajim banu berinuot u Nedalim.
Y las ciudades que edificó en las montañas de Yahudá y en los bosques edificó fortalezas y torres. Behu Nilhem, Nilham, In Melech Benu Amon, Beyehasek, Eleihem, Veyenatnu Lo Benu Amon, Beshana, Hahi, Mi'at, Kacher, Kesef, Be'ezret, Elafim, Karim, Atim, Urim, Ezrim, Elafim, Zod, Jivu, Lo Benu Amon, Veshana, Hashanim, Be Hashloshit, y tuvo él guerra con Amón, con el rey de Amón, de los hijos de Amón, y prevaleció contra ellos, y ellos le dieron, los hijos de Amón, en el año aquel, 100 talentos de plata, y 10,000 coros de trigo, y de cebada, 10,000. Esto lo trajeron a él los hijos de Amón, también en aquel año, y en el segundo, y en el tercero. Beyeshasek, Yotam, Ki Ahi, Darji, Lifnei Yebehei, Eleihem. Dice, sí se fortaleció Yotam porque preparó sus caminos delante de Yebehei, su Elohim. Y esa es una de las claves que nosotros tenemos que llevarnos. Preparar nuestros caminos. O sea, prepararnos nosotros para andar en los caminos delante del Todopoderoso. Como se le dice, si no me equivoco, es a Timoteo. Perdón. ¿Qué se le dice a Timoteo? Procura presentarte delante del Todopoderoso como un varón aprobado que usa bien la palabra del Eterno. Porque uno puede usar la palabra del Todopoderoso para bien, pero también la puede utilizar para manipular, la puede utilizar para deslegitimar, la puede utilizar para dañar el nombre de X persona, o para, en pocas palabras, para dañarse a uno mismo. Porque cuando tú hablas mal de otra persona, sin argumento, sin prueba, sin nada, tú te estás señalando a ti mismo. Te estás señalando a ti mismo. Y por eso es importante nosotros prepararnos esos caminos delante del Todopoderoso. Presentarnos aprobado, que usa bien la palabra del Eterno. Creo que hay un comentario dentro del sistema del judaísmo que dice que nosotros procuremos no hacer de la Torá, del conocimiento de la Torá, creo que es que dice así, como una navaja o un cuchillo para cortar. O sea, que lo utilicemos para el bien y no para dañar. Y es triste cuando uno ve personas que están siendo de influencia a otros creyentes llegar a un punto donde yo pienso, ¿verdad? En mi opinión, porque desconozco, que no tienen ese clic de decir, oye, espérate. Creo que he estado hablando mucho de este tema cuando mi rol no es ese. Yo no soy ni paparazzi, ni esto es el programa de Entérate aquí. Esto es un canal para edificar, para estimular
a todos aquellos que estamos en este peregrinar, en momentos y en tiempos sumamente complicados como los que estamos viviendo, y que se supone que busquemos ser un oasis, un tiempo en donde la gente diga, oye, mira, aquí yo escucho la palabra del Todopoderoso y estoy aprendiendo a entenderla. Estoy aprendiendo a entender la palabra del Todopoderoso. Poquito o mucho, pero eso es la función. Estoy aprendiendo a entender la palabra del Eterno. Porque estamos tratando de utilizar la palabra para eso. Y sigue diciendo, Veyater Debri Yotam Bekol Milhaatai Yedarhi Hinem Ketubim al Sefer Malchi Israel ve Yehuda. Y el resto de los hechos de Yotán y todas las guerras y sus caminos, he aquí están escritos en los libros de los reyes de Israel y de Yehuda. Ben Ezrin Behamesh Shana Haye Bemalhu Beyesh Ezre Shana Malech Be-Jerusalem. Hijo de 25 años era cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Bellisheher Yotam y Abi, y durmió Yotam con sus padres. Bellikarbru Oto Beir David Bellimelech Ahaz Benu Tahaite. Y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó Ahaz su hijo en su lugar. Conclusión de este capítulo. Yotam solo se limita el escritor a decir: hizo lo correcto ante el Eterno, no imitó lo malo de su padre, se dedicó a construir. En medio de esa construcción tuvo guerra con los hijos de Amón, prevaleció contra ellos mínimo 3 años, y preparó todo su corazón para caminar delante del Eterno. Nada más. Lo demás pienso que está de más. Y como yo digo, cualquier persona puede ser lo que quiera, puede hacer lo que considere ser. Pero yo solamente hablo de mi experiencia y de lo que yo entiendo en la Escritura para levantar, se podría decir así, esa opinión personal de cada quien, y reflexionar y decir: ¿seré yo entonces el que tengo que entender que el llamado mío es servir al Todopoderoso, y más que eso, imitarlo? Fácil se nos hace, porque todos estamos en el paquete, desequilibrarnos y dejar de estar hablando de la Escritura y comenzar a hablar de todo lo que pasa en el mundo. Y no es que no hablemos, porque vivimos en este mundo, es cuando se hace de manera parcial. Y cuando esa manera parcial que se hace, se sabe que es sin argumentos y fundamentos sólidos. Y mucho más allá, aunque sea verdad, cuando uno sabe que lo que está diciendo no va ni tiene nada que edifique al creyente.
Aunque lamentablemente muchos de los que les gusta escuchar los estudios o los mensajes bíblicos, por una u otra razón que yo desconozco, parece que eso atrae. No sé si tal vez es que la mayoría de esos seguidores no son creyentes y como les gusta enterarse o ver qué trapito le van a sacar al aire a fulano o a perencejo, pues vamos a escuchar a estas personas porque van a hablar al programa. No sé si todavía están, pero hay programas de gente que son creyentes que se dedican a hablar y a sacarle los trapos al aire de todos los creyentes. Oye, hemos encontrado a fulano de tal haciendo y deshaciendo. Ok. Y la gente le gusta eso. Yo prefiero quedarme así, con los poquitos que hay inscritos, con los poquitos views. Pero cuando yo me presente al Todopoderoso, yo decir fácil. Porque a veces, o sea, uno es un ser humano y piensa y analiza y ve las cosas y ve lo que es tendencia. Y uno dice, yo estoy casi seguro que así se me iría, tal vez no, pero sí se me haría sumamente fácil montar un canal totalmente alternativo y con 50.000 ideas que le vienen a la mente a uno de todo lo que a la gente le gusta ver, lo que le gusta escuchar. Y yo digo, lo más seguro, ahí, pan, lo pongo a monetizar y fácilmente ahí tengo una entrada. Pero cuesta de, de tener una conciencia no agradable, de saber que lo que estoy haciendo no es lo que realmente he sido llamado. No creo. Que el Todopoderoso nos ayude, nos fortalezca en toda la área de nuestra vida. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones. A todos. Ay, tat.